El día en que Diego Cortés se levantó por sí mismo de la silla de ruedas, me alegré tanto que casi perdí la razón. No necesitó que yo lo sostuviera. Sus dos manos se aferraron con fuerza a los apoyabrazos, y sus piernas temblorosas se apoyaron en el frío suelo de piedra de la villa de los Cortés en Madrid. En el instante en que se enderezó lentamente, sentí que volvía a ver al joven arrogante y deslumbrante de 6 años atrás. El Diego de antes era alguien que hacía girarse a todo el auditorio de la Universidad Complutense. Y hoy, por fin, volvía a ponerse de pie. Me miró, y la comisura de sus labios, que no se curvaba desde hacía muchísimo tiempo, se movió apenas. Gracias, Lucía. Se me hizo un nudo en el pecho. Llevé la mano a mi vientre con suavidad. Allí había un secreto que llevaba varios días ocultando. Había pensado decírselo justamente hoy, en el momento exacto en que pudiera levantarse, que íbamos a tener un hijo. Respiré hondo e intenté mantener la voz tranquila. En realidad, yo también tengo algo que decirte. Pero antes de que pudiera terminar, su teléfono sonó. Diego bajó la mirada hacia la pantalla. En apenas un segundo, la escasa sonrisa de su rostro se congeló. Vi aquel nombre, Elena Ruiz. Hacía muchísimo que no escuchaba ese nombre, pero bastó con que apareciera para que recordara el lugar que ella ocupaba en el corazón de Diego. Elena Ruiz, la luna blanca a la que él amaba, pero nunca había podido tener. Guardé silencio unos segundos y retrocedí medio paso. En mi rostro conservé una sonrisa lo bastante serena. Contesta. Yo salgo a pedirle a la señora Carmen que prepare algunos platos que te gustan. No dije nada más. Me di la vuelta y salí de la habitación. En el momento en que la puerta se cerró, sentí como si me hubieran arrojado agua helada al corazón. En el pasillo la señora Carmen me vio y sonrió con amabilidad. Señora Lucía, hoy he preparado muchos platos que le gustan al señor Diego. Usted está embarazada y también necesita alimentarse bien. ¿Quiere comer algo más? Claro. Yo estaba embarazada. En aquella enorme villa, aparte de mí, solo la señora Carmen lo sabía. Yo había pensado que Diego me miraría un poco más. Al menos entre nosotros habría un vínculo real. No solo los 6 años en los que yo lo había acompañado con un amor unilateral, pero desde la habitación llegó la voz temblorosa de Diego. ¿Cuándo volviste? Entonces lo comprendí todo, y no seguí escuchando, solo aparté suavemente la mano de la señora Carmen. No hace falta preparar nada, tía. Hoy Grupo Cortés tiene asuntos que atender. El señor Diego seguramente no volverá a cenar. Esa noche, hasta las 2 de la madrugada, Diego no regresó. Se fue con el doctor Álvaro Serrano, diciendo que iban a revisar su recuperación. Pero yo sabía que no era tan simple. Me senté sola en la sala, mirando fijamente el chat con Diego. La historia de nuestras conversaciones en realidad era muy aburrida. Casi todos eran mensajes míos. Le preguntaba si iba a cenar, si necesitaba cambiarse el medicamento, si hoy le dolía la pierna. Le preguntaba si quería escuchar mi informe sobre la situación de la empresa, y sus respuestas solían ser de 1 o 2 palabras. Sí, no, como quieras. Desde que nos casamos 6 años atrás, la frecuencia de nuestras conversaciones fue aumentando poco a poco, porque entonces, por fin, yo tenía una identidad legítima para molestarlo. Había amado en secreto a Diego durante 5 años. Llegué a pensar que en toda mi vida nunca habría ningún punto de cruce entre él y yo, hasta que él sufrió aquel accidente de tráfico. Su pierna izquierda casi perdió la capacidad de moverse. Una persona tan orgullosa como Diego, desde entonces, ya no se atrevió a levantar la cabeza delante de Elena. El día en que Elena se fue de España, reuní todo mi valor para confesarme a él. Él aceptó.
Yo sabía que aceptó por rabia, por decepción, porque quería demostrar que todavía podía ser amado por otra persona, pero fuera cual fuera el motivo. Con tal de poder estar al lado de la persona que me gustaba, sentía que ya había ganado. Estuve tan feliz que no dormí en toda la noche. Después, cuidé de él en la silla de ruedas durante 6 años. Lo ayudé a hacerse cargo de Grupo Cortés, pasando de ser una empleada sin nombre a convertirme en la directora Lucía Salvatierra de hoy. Recordaba cada plato que le gustaba, cada medicina que odiaba tomar, cada día en que el dolor lo dejaba sin ganas de hablar. Cualquier necesidad que tuviera, si yo podía satisfacerla, me esforzaba por hacerlo. Incluso la intimidad entre marido y mujer. Durante 6 años de convivencia, llegué a sentir que Diego había ido aceptándome poco a poco. Ingenuamente pensé que eso ya era suficiente para sentirme satisfecha. No nos faltaba comida ni ropa, y la persona que yo amaba ya se había acostumbrado a mi existencia. Hasta hoy, no sé en qué momento me quedé dormida. Desde que estaba embarazada, mi sueño era muy ligero. Al amanecer, me despertó el sonido del teléfono. Sobre mi cuerpo había una manta fina. Fuera de la puerta, la voz fría de Diego sonó. Cuando se despierte, dile que se vaya. Abrí los ojos y miré el techo blanquecino sobre mí. Ah, Elena había vuelto. Yo también debía marcharme. Ese día llegó más tarde de lo que imaginaba, así que no me sorprendió demasiado. Después de que Diego fue a Grupo Cortés, empaqué mis cosas en silencio. Todo lo que había comprado con mi dinero, lo guardé para llevármelo. Ropa, objetos personales, pequeñas pertenencias, cosas repartidas por toda aquella habitación que una vez se llamó nuestro dormitorio de matrimonio. Llamé a la empresa de mudanzas. Antes de irme, dejé la solicitud de divorcio sobre la mesa. La señora Carmen salió corriendo, con el rostro lleno de pánico. Señora Lucía, ¿qué ha pasado exactamente? La miré y sonreí muy levemente. Señora Carmen, Elena ha vuelto. De ahora en adelante, cuídela bien, por favor. Y las cosas que no deban decirse, le ruego que no las mencione. Ella entreabrió la boca, pero al final no dijo nada. Al salir de la Villa Cortés, volví la cabeza para mirar el dormitorio, que había quedado medio vacío. En un rincón, la maceta de jazmín naranja, que yo había plantado con mis propias manos para Diego, estaba cubierta por una luz suave del sol de Madrid. Me quedé inmóvil un segundo. Una sensación de impotencia subió lentamente dentro de mí. Resulta que mirar hacia arriba a alguien durante demasiado tiempo, de verdad, cansa mucho. Durante todos esos años, para hacer feliz a Diego, puse delante de él todo lo que se me ocurría, como si le ofreciera tesoros. Pero cada vez que lo recibía, él solo decía un frío sí. Aquella maceta de jazmín naranja era una de las pocas cosas que no le gustaban, igual que nunca le había gustado yo de verdad. Había pensado volver para llevarme la planta, pero entonces llamó la empresa de mudanzas. Olvídalo. Conozco el carácter de Diego. Cuando vea esa planta, seguro que la tirará sin dudarlo. Que la tire. Justo así, yo también debería tirar ese sentimiento que sostuve con tanto sufrimiento durante tantos años, completamente sola. Me fui de Madrid y me mudé a Lisboa. Desde el día en que dejé la Villa Cortés, corté todo contacto con Diego y con Grupo Cortés, y con todo aquello que pudiera arrastrarme de vuelta a aquel matrimonio. No cambié de número, porque me resultaba molesto, pero bloqueé a quienes debía bloquear. Salí de los grupos de los que debía salir, y entregué el trabajo pendiente a otros para que lo gestionaran. Después me concentré en cuidar mi embarazo. Los primeros días en Lisboa solía despertarme en mitad de la noche, soñando con el sonido de una silla de ruedas. En mis sueños,
Diego seguía sentado allí, mirándome con ojos fríos. Yo quería acercarme a él, pero sentía un dolor sordo en el bajo vientre al despertar. En la pequeña habitación alquilada, solo quedaba la luz de la calle filtrándose por las cortinas. Puse la mano sobre mi vientre. Me dije a mí misma que todo había quedado atrás. Yo ya no era Lucía Salvatierra, la que solo sabía mirar hacia arriba a Diego Cortés. Ahora, además, tenía a mi hija. Pero aunque me esforcé por desaparecer de su vida, de vez en cuando seguía escuchando rumores sobre Diego. Quien me los contaba era Inés Molina, una chica que había trabajado conmigo en Grupo Cortés. Ella me había acompañado desde que yo era una pequeña empleada anónima hasta que todos empezaron a llamarme directora Lucía. Dentro de la empresa, ella era la persona en quien más confiaba. Una vez, Inés me llamó, con una voz entre curiosa y desconcertada. Lucía, últimamente el señor Diego está muy raro. Ahora que sus piernas se recuperaron, debería estar más alegre, ¿no? ¿Por qué siempre parece tan melancólico como un perro callejero abandonado? Guardé silencio un momento y luego solté una risa muy suave. Quizá sus músculos faciales sufren de nostalgia. Inés también se rió al otro lado de la línea, pero enseguida bajó la voz. Últimamente, hay una chica hermosa que va a buscarlo a menudo, pero es muy extraño. Cada vez que entra en el despacho del director general, no pasa ni unas cuantas frases antes de que salga. Miré el vaso de agua frente a mí, pasando lentamente el dedo por el borde. Es normal. Una oficina no es un lugar para tener citas. Y además, continuó Inés, hoy el señor Diego vio el cactus que tengo en mi escritorio, y hasta me preguntó cómo suelo cuidar las plantas. Dime, ¿no es raro? Bajé la mirada. En mi mente apareció de pronto la maceta de jazmín naranja que había quedado en el rincón del dormitorio aquel año. Respondí en voz baja, quizá porque a ella le gustan. Después de eso, las noticias sobre Diego fueron cada vez menos. O tal vez no fueron menos, sino que yo ya no quería escucharlas. Pasé de la curiosidad a la evasión. Pasé del dolor a la calma. Empecé a aprender a cocinar platos sencillos y a ir sola a mis revisiones de embarazo. Preparé yo misma las cosas del bebé y firmé todos los documentos en los que antes, inconscientemente, siempre quería que alguien me acompañara. La siguiente vez que oí el nombre de Diego Cortés fue el día en que nació mi hija. Marta Navarro voló desde Madrid hasta el hospital de Lisboa. Vino a cuidarme. Tomó a la bebé en brazos y sonrió hasta que se le curvaron los ojos. Tengo que decir la verdad. Esta naricita y estos ojos de doble párpado son idénticos a los de Diego Cortés. Al oír ese nombre después de tanto tiempo, aún así me quedé paralizada un segundo. Marta se dio cuenta de inmediato de que había metido la pata y cambió de tema apresuradamente. ¿La niña ya tiene nombre? Sí. Miré a la pequeña bebé que dormía en sus brazos, con la voz ronca por el cansancio pero muy firme. Ella llevará mi apellido. Hice una pausa y añadí, de ahora en adelante, si quieres mencionarlo, menciónalo. Marta levantó la cabeza y me miró. Yo sonreí. De todos modos, hace mucho que lo dejé atrás. Llamé a mi hija Alba Salvatierra. Alba significa amanecer. Esperaba que ella fuera la primera luz después de la larga oscuridad de mi vida. Cuando Alba cumplió 5 años, la llevé de vuelta a Madrid para visitar a mis padres, como de costumbre. Justo entonces, el profesor Herrera envió una invitación para una reunión de antiguos compañeros. Él era mi antiguo profesor en la Universidad Complutense. Hacía muchos años que todos no se veían y querían reunirse un poco. Dejé a Alba al cuidado de mis padres.
Antes de irme, la niña me abrazó por el cuello y me miró con sus ojos redondos llenos de curiosidad. ¿Mamá va a ver antiguos amigos? Sí. ¿Hay amigos hombres? Me reí y le acaricié la cabeza. Tal vez. Alba asintió muy seria, como una viejita. Entonces mamá tiene que ponerse un poco bonita. Yo no sabía si reír o llorar. La niña apenas tenía 5 años, pero a veces me daba la sensación de que en su cabeza escondía todo un mundo extraño. La reunión se celebró en un restaurante antiguo cerca de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando entré en el salón privado, ya había muchos rostros conocidos. A algunos aún recordaba por su nombre. De otros solo me quedaba una vaga sensación de familiaridad. Lucía, Dios mío, no has cambiado nada. Sonreí y saludé a todos. Luego me acerqué al profesor Herrera para conversar un poco. Él seguía siendo como en mis recuerdos. Cabello entrecano, gafas de montura fina, voz grave, cálida y serena. Después de saludar, busqué un asiento vacío y me senté. Pero apenas había tocado la silla cuando, desde un rincón poco llamativo de la sala, sonó de pronto una voz baja y profunda. Es verdad que no has cambiado. Aquella voz me resultó tan familiar que se me tensó la espalda. Justo después, él volvió a hablar. Sigues siendo tan falsa como antes. Levanté la cabeza hacia la dirección de la voz. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, todos los sonidos alrededor se alejaron. Era Diego Cortés. 5 años sin verlo, y se había adelgazado un poco. En las comisuras de sus ojos había ya unas arrugas muy pequeñas, pero aquella frialdad y arrogancia no habían desaparecido. El tiempo no lo había marchitado. Al contrario, era como un vino guardado durante años. Después de asentarse, se volvía aún más intenso, profundo e imposible de apartar de la vista. Aún no había alcanzado a responder cuando un antiguo compañero se apresuró a reír para suavizar la situación. Vamos, Diego, deja de bromear así. Decir eso apenas la ves. ¿Quién podría soportarlo? Gracias a esa frase, la atmósfera de la sala se volvió un poco menos incómoda. Retiré lentamente la mirada. Diego era de la clase de al lado. ¿Por qué estaba aquí hoy? Pero ese pensamiento pasó muy rápido. Da igual. Al fin y al cabo, nosotros ya no teníamos nada que ver. Quizá porque el ambiente seguía algo silencioso. Noelia Vega se volvió hacia mí y preguntó: Lucía, ¿acabas de volver a Madrid? Asentí. Así es. No sé quién preguntó enseguida. ¿Cómo sabes que Lucía acaba de volver? La otra persona respondió sonriendo. Vi en sus redes una foto de Lucía llevando a su hija al parque de atracciones de Madrid. Después de decirlo, me miró con expresión sorprendida. No imaginaba que la hija de Lucía ya fuera tan grande. Al oír las palabras hija, el corazón me dio 2 fuertes latidos. En silencio apreté los dedos bajo la mesa. Por favor, no digas más. Pero cuanto más teme uno algo, más suele ocurrir. Todos empezaron a hablar, uno tras otro, de sus propios hijos. Alguien dijo que su hijo aún lloraba cada mañana al entrar en primaria. Otra persona dijo que su hija, con apenas 3 años, ya sabía mirarse al espejo y elegir vestidos. Yo solo sonreía y acompañaba la conversación, esforzándome por parecer natural, hasta que, desde el rincón de la sala, la voz de Diego, apretando los dientes, pronunció palabra por palabra: hija. Toda la sala quedó repentinamente en silencio. La persona que había mencionado a Alba se puso algo incómoda. Diego me miró. Su mirada era tan oscura que casi no dejaba respirar.
Entonces, ¿dónde está el padre de la niña? Intenté mantener la calma, pero no me atreví a mirarlo directamente a los ojos. Solo miré a todos y dibujé una sonrisa tenue, como si aquello no tuviera nada de especial. El padre de la niña está de viaje de trabajo y aún no ha vuelto. Apenas terminé de hablar. Javier León apoyó la barbilla en la mano y suspiró. Tenía el rostro rojo por el alcohol. Todavía recuerdo cómo Lucía iba siempre detrás de Diego, en aquellos años, cuando ustedes dos se juntaron. Hasta me alegré por Lucía. Ese año Diego tuvo un accidente, y la lesión de la pierna fue muy grave. Lucía nunca lo abandonó. Él levantó la cabeza para mirarme y luego miró a Diego. Su voz por el alcohol se arrastraba un poco. ¿Cómo fue que al final se separaron? No respondí. En apenas un instante, el recuerdo me arrastró de vuelta a la noche del accidente de Diego. Aquel año, apreté en la mano el poco dinero de manutención que me quedaba y corrí por muchas calles de Madrid. Después de muchas dificultades, por fin encontré el Hospital Universitario La Paz, donde él estaba ingresado. Cuando llegué, Diego ya estaba despierto. Él estaba acostado en la cama del hospital, mirando aturdido el techo blanco. Yo sabía qué significaba esa mirada, porque aquel año, cuando tuve pensamientos oscuros en la azotea de la residencia universitaria, yo también miré el cielo con esa misma mirada, sin apego al mundo. Todo el cuerpo devorado por la oscuridad. En los ojos solo quedaba desesperación. Me quedé junto a la cama, con la garganta cerrada, y lo llamé en voz baja. Diego. Él giró la cabeza y me miró. Después, como por instinto, tiró de la manta para cubrirse las piernas. Parecía que era el último resto de dignidad que quería conservar. Diego yacía en la cama del hospital, cubriendo con la manta esas piernas que ya no obedecían. Un hombre tan orgulloso como él, por muy hondo que hubiera caído, todavía se esforzaba por conservar ante los demás su último rastro de dignidad. Me miró durante mucho tiempo. Después, su voz ronca sonó. Ahora puedes elegir a otra persona a quien querer. Miré sus piernas y luego su rostro pálido. No sé por qué. Las lágrimas se me desbordaron de pronto. Diego no lo sabía. Desde el día en que me salvó en la azotea de la residencia universitaria, hice un juramento en silencio. Juré que lo querría toda mi vida. Aquel año, yo había estado en la azotea, mirando la ciudad de Madrid extendida bajo mis pies. Sentía que el mundo era enorme, pero que no había ni un solo lugar que realmente me necesitara. El viento nocturno soplaba tan fuerte que me ardían los ojos. Pensé que si daba un paso más, todo el dolor terminaría. Pero Diego apareció, me sujetó de la muñeca y tiró de mí con fuerza hacia atrás. Caí sentada sobre el frío suelo de la azotea, temblando de pies a cabeza. Él estaba de pie frente a mí, jadeando de miedo. Solo dijo en voz muy baja: «Mientras sigas viva, todavía habrá un mañana». Desde ese instante, lo vi como mi única luz. Pero olvidé algo. Un bloque de hielo milenario como Diego Cortés nunca se derretiría por mí. Lucía, Diego, Javier está borracho. No hagan caso a sus tonterías. La voz de un amigo me arrancó de aquel recuerdo. En el salón privado del restaurante, el ambiente era tan incómodo que casi se había congelado. Alguien se apresuró a levantar una copa de vino. «Vamos, vamos, bebamos. Hace muchísimo que no nos reuníamos». Yo no dije nada. Apenas asentí y estaba por tomar mi vaso de agua. Entonces sonó el teléfono de Diego. Él lo sacó, bajó la cabeza y miró la pantalla. Luego colgó de inmediato. Entre sus cejas apareció una clara expresión de fastidio. Nadie preguntó nada más, pero justo cuando él colgó,
Mi teléfono volvió a sonar. En la pantalla aparecieron las 4 palabras con las que tenía guardada a Alba, bestia de 2 patas. Y además, era una videollamada. Me masajé suavemente la sien, levanté la cabeza y les dije a todos: salgo un momento a contestar. Cerré la puerta del salón privado y caminé hasta un rincón tranquilo del pasillo del restaurante. Entonces acepté la llamada. Un pequeño rostro redondo se agrandó de inmediato en la pantalla. Mamá, ¿cuándo vas a volver? Miré la hora en la esquina del teléfono. Sonreí con impotencia. Pronto. Tú y la abuela, pórtense bien en casa. ¿Sí? Alba parpadeó con sus grandes ojos. La abuela dijo que mamá fue a buscarme un papá. ¿Ya lo encontraste? Solté un suspiro. No escuches las tonterías de la abuela. Mamá está por... ¿Esta es tu hija? Detrás de mí sonó de pronto una voz masculina. Me sobresalté. Agarré el teléfono y me giré de golpe. Diego no sabía desde cuándo estaba parado detrás de mí. Arqueó apenas una ceja, y la mirada con la que me veía llevaba un interés difícil de descifrar. Acto seguido, volvió a mirar la pantalla del teléfono, en mi mano. Yo escondí el teléfono apresuradamente detrás de mi espalda. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Oh, solo vi. Diego vaciló un momento, cuando volvió a levantar la cabeza. Su mirada se había suavizado mucho. La niña es muy linda y muy sensata. Lo miré con el corazón lleno de sospechas. Claramente, hacía un momento, en el salón privado, todavía me había dicho con tono sarcástico que era tan falsa como antes. ¿Por qué ahora parecía haberse convertido en otra persona? Así es, asentí, intentando contener la culpa en mi interior. Su padre y yo hemos dedicado mucho esfuerzo. Al segundo siguiente, desde el teléfono que hasta entonces estaba tranquilo detrás de mi espalda, la voz clara de Alba sonó con fuerza, rompiendo el ambiente de fingida calma. Tío. La gata que cría mi mamá sabe dar volteretas hacia atrás. ¿Quieres venir a mi casa a verla? 2 voces sonaron al mismo tiempo. Una era la de Diego. La otra era la mía. Cerré los ojos un segundo. El nombre bestia de 2 patas seguía siendo demasiado modesto. Debería haberla llamado pequeño demonio. Dije apresuradamente: los niños no entienden. Después le dije unas cuantas frases a Alba de manera superficial y colgué rápidamente. Justo cuando iba a buscar una excusa para irme de allí, el teléfono de Diego volvió a sonar. El timbre insistente era exactamente igual al de antes. Su rostro se ensombreció al instante. Al ver su reacción, no hacía falta adivinar quién llamaba. Elena Ruiz. Llegados a este punto, cada quien debería empezar una nueva vida. Lo ocurrido antes, hacía mucho que yo lo había dejado atrás. No quería quedarme en el pasillo del restaurante enredándome otra vez con el pasado. Le dije a Diego: si luego Noelia y los demás preguntan, diles que me fui antes para volver a casa y calmar a mi hija. Después de decirlo, pasé a su lado y caminé directamente hacia los ascensores. El timbre del teléfono detrás de mí se detuvo de pronto. Justo después, la voz de Diego sonó a mi espalda. Su voz estaba ronca, casi cargada de derrumbe. ¿Por qué te fuiste aquel año sin despedirte? Mis pasos se detuvieron. Te busqué durante mucho tiempo. Apreté con fuerza la correa de mi bolso. ¿Y aún tenía cara para preguntarme eso? Aquel año fue él quien dejó entrar a Elena. Fue él quien me dijo que me fuera. Fue él quien me hizo entender que mis 6 años a su lado, al final, no pudieron vencer. No pudieron vencer una llamada telefónica de la luna blanca de su corazón. No me di la vuelta. Justo cuando iba a refutarlo, la puerta del ascensor frente a mí se abrió. Levanté la cabeza por instinto.
una figura con vestido blanco apareció ante mis ojos. Era Elena Ruiz. Llevaba un vestido blanco elegante, maquillaje cuidado y el cabello negro y suave cayéndole sobre los hombros. Salió del ascensor con calma, con una sonrisa amable en el rostro. Lucía, qué casualidad. Tú también estás aquí. Hacía mucho que no nos veíamos. La Elena frente a mí ya no parecía la Elena de mis recuerdos universitarios. Recuerdo que cuando estudiábamos en la Universidad Complutense, casi nunca se maquillaba. Siempre tenía un aire elevado y puro, frío, como si cualquier adorno exterior fuera algo vulgar. Yo, en cambio, era completamente lo contrario. Desde pequeña, siempre me gustó arreglarme. Además, como no tenía mala apariencia, en primer año de universidad, me convertí en la flor del campus. Todavía recuerdo aquel día en que Elena me miró con desprecio. ¿De qué sirve ser bonita? Solo eres un florero ambulante. La voz fría de Diego me devolvió a la realidad. ¿Qué haces aquí? Levanté la cabeza para mirarlo. En su voz no se escuchaba ni una pizca de calidez. Elena apretó ligeramente los labios. Tu hermana me dijo que viniera. ¿Estás segura de que fue Isabel quien te dijo que vinieras? Los dos empezaron a intercambiar frases, pero a mí me pareció un poco gracioso. Ese tono frío de Diego, ni siquiera en la época en que más me odiaba lo había usado conmigo. ¿Esta pareja estaba peleando? Miré a Diego y luego a Elena, y de pronto sentí que la situación era tan incómoda que no valía la pena quedarme. La exesposa y la antigua luna blanca apareciendo al mismo tiempo, y además ambas éramos antiguas compañeras. ¿Cómo no iba a ser incómodo? Contacto. Entré en el ascensor. Justo cuando las puertas se cerraban lentamente, vi que Diego seguía de pie en el pasillo. Su mirada estaba fija en mí. Y Elena, de pie a su lado, finalmente perdió un poco la sonrisa amable de su rostro. Retiré la mirada. Cuando las puertas metálicas se cerraron por completo, solté un leve suspiro. Este reencuentro había sido peor de lo que imaginaba, pero por suerte, yo ya no era la Lucía Salvatierra de aquel año. Eran las 17:28. Al final, los cuatro nos detuvimos frente a la puerta de mi apartamento en Madrid. Durante el camino, Alba invitó con entusiasmo a Diego y al niño que iba con él a venir a casa a jugar. La niña habló tanto que no encontré ninguna oportunidad para negarme. Casualmente, mis padres se habían ido de viaje recientemente y el apartamento parecía más amplio de lo habitual sin sus voces familiares. Con dos personas más entrando, el ambiente por fin se volvió un poco más animado. Para ser sincera, mi habilidad para cocinar no era nada buena. Incluso después de tener a Alba, mi nivel solo llegaba a algo apenas comestible. Hoy también era así. Mientras yo me movía torpemente en la cocina, Diego estaba sentado afuera, a la mesa, guiando pacientemente a los dos niños con sus tareas bilingües. Era una tarea que les había puesto la profesora Morales. Su voz era baja, lenta, sin el menor rastro de impaciencia. De vez en cuando, incluso acariciaba la cabeza de Alba y la elogiaba por ser inteligente. Yo estaba en la cocina, mirando aquella silueta de un adulto y una niña, hasta quedarme distraída. Por poco quemo la comida en la sartén. Si aquel año nosotros no hubiéramos llegado a ese punto, si le hubiera dicho que estaba embarazada antes de que apareciera Elena. Apenas apareció ese pensamiento, yo misma lo corté. Olvídalo. En este mundo no existen tantos si hubiera. En la mesa, Diego estaba sentado frente a mí. Comía muy despacio, a una distancia tan cercana. Por fin pude ver realmente su rostro. Estaba más delgado de lo que imaginaba. Sus rasgos seguían siendo afilados.
Seguía siendo tan atractivo que era difícil apartar la mirada, pero entre sus cejas había algo más pesado que antes. Después de tantos años, tu habilidad para cocinar sigue sin cambiar. Diego levantó de pronto la cabeza y lo dijo. Yo curvé apenas los labios y respondí sin pensarlo demasiado. Entonces vuelve a comer lo que cocine tu esposa. Diego dejó los palillos. Pareció que mi frase le había hecho reír con impotencia. Su habilidad es igual que la tuya. Me quedé rígida. Él me miró con una mirada tan profunda que no se veía el fondo. ¿Y tú? ¿Por qué no se ve a tu marido? ¿Acaso su trabajo es tan ocupado? Yo bajé la cabeza, fingiendo estar ocupada sirviéndole comida a Alba. Está de viaje de trabajo. Se fue ayer y todavía no ha vuelto. El rostro de Diego cambió ligeramente. ¿A dónde fue? ¿Cuándo vuelve? Ayer dirás todo ta. Levanté la cabeza para mirarlo. No sé por qué. Aquella frase salió de mi boca tan rápido que ni yo misma pude detenerla. ¿Qué tiene que ver contigo? El ambiente en la mesa quedó en silencio por un segundo. Incluso yo me quedé atónita, porque delante de Diego siempre había sido obediente, amable y comprensiva. Nunca le había dicho palabras tan afiladas. Diego también se quedó aturdido. Un momento después, soltó una risa muy baja. Tienes razón. Bajé la cabeza y seguí comiendo, sin decir nada más. Antes de irse, los dos niños se quedaron junto a la puerta despidiéndose con nostalgia. Alba me tomó de la mano y seguía parloteando, diciendo que jugarían de nuevo la próxima vez. Diego y yo caminábamos detrás. El pasillo del apartamento estaba mucho más silencioso que el interior de la casa. La luz amarilla caía suavemente sobre sus hombros, haciendo que su silueta pareciera familiar y extraña al mismo tiempo. No sé por qué pregunté aquello. ¿Cómo va la recuperación de tu pierna? Diego me miró. Bastante bien. Solo que se detuvo, y de pronto giró la cabeza para mirarme directamente a los ojos. No es nada. Gracias. De verdad me quedé un poco desconcertada. El Diego Cortés de antes nunca me había dicho palabras así. Aparté la mirada, intentando que mi voz sonara normal. ¿Gracias por qué? Solo fue una cena. Además, los dos niños también. Quiero decir, gracias por haber estado conmigo todos esos años. Su voz era muy baja. Fuiste tú quien me salvó. Guardé silencio. Ah, resulta que se refería a eso. Entonces, aquellos momentos en que él fue amable conmigo en el pasado, solo fueron porque agradecía que yo hubiera estado a su lado en la etapa más oscura. Solo estaba agradecido. No había ningún otro sentimiento. Pero aquel año fui yo quien insistió en estar con él. Fui yo quien entró voluntariamente en ese matrimonio. Fui yo quien creyó que si me esforzaba el tiempo suficiente, aquel bloque de hielo algún día se derretiría por mí. ¿Cómo podía hablarse de soportar o sacrificar algo? En realidad, aquel año tú también me salvaste la vida, lo dije. Diego se quedó un poco sorprendido. ¿Cuándo? En primer año de universidad, en la azotea. Me miró unos segundos. Después, como si por fin lo recordara, soltó una risa muy suave. Así que, eras tú. Yo también sonreí. Aquella sonrisa fue tan ligera que casi se deshizo bajo la luz del pasillo. Entonces podemos decir que estamos en paz. Diego me miró. La sonrisa de su rostro desapareció poco a poco. Mucho tiempo después, respondió. Bien, un mes pasó muy rápido. Esta noche afuera llovía con mucha fuerza. Chorros de agua resbalaban por el vidrio de la sala, haciendo que todo Madrid pareciera cubierto por una capa de vapor borroso. Como de costumbre, estaba sentada frente al ordenador gestionando trabajo.
Alba estaba detrás, en el sofá, jugando. Creo que el juego se llamaba Party. La niña no sabía escribir. Solo abría el micrófono y gritaba con su vocecita infantil. ¡Ánimo! ¡Corre rápido! Medio minuto después, la niña cambió de postura alegremente. Parecía que había ganado. Bajé la cabeza y sonreí. Alba, seguimos mañana. Ve a dormir. Ya sé. La niña giró la cabeza y respondió. Luego volvió a mirar la pantalla y preguntó. ¿Cuántos años tienes este año, tío? Yo no le prestaba atención, pero la voz de Alba era tan seria que la punta del bolígrafo en mi mano se detuvo un poco. La niña miraba fijamente la pantalla, como si hablara consigo misma. ¿30? Entonces tienes la misma edad que mi mamá. ¿Estás casado? Si estás casado, asiente. Si no, niega con la cabeza. Oh, no estás casado. Entonces, ¿qué te parece mi mamá? Levanté la cabeza de inmediato. Alba seguía tumbada boca abajo en el sofá. Sus dos piernecitas se balanceaban en el aire, y su tono era extremadamente sincero. Mi mamá es bonita y tiene dinero, solo que es un poco tonta. La abuela dice que cuando estudiaba, mi mamá siempre iba detrás de alguien. Dime, ¿no es tonta? Me dio risa y también impotencia. ¿Por qué esta niña estaba tan entusiasmada en buscarme pareja? Pero justo después, la sonrisa en la comisura de mis labios se fue apagando lentamente. ¿Será que Alba de verdad quería tener un padre? ¿Eh? Alba se acercó un poco más a la pantalla. ¿Por qué ya no te mueves, tío? ¿Me estás escuchando? Miré la pequeña espalda de mi hija, y de pronto surgió en mi corazón una sensación de culpa difícil de describir. Me había esforzado por darle todo lo que podía. Le di mi apellido, le di un hogar, le di un amor que no necesitaba contenerse. Pero hay vacíos que, aunque yo no quiera admitirlo, siguen existiendo allí. Cuando terminé de trabajar, ya había pasado más de una hora. Alba se había quedado dormida en el sofá, todavía abrazando la tableta. La llevé en brazos a su habitación. La tapé con cuidado y luego volví a mi cama. Afuera, la lluvia aún no se había detenido. Me acosté en la cama y deslicé sin pensar por las redes sociales. Un nombre que hacía mucho tiempo no veía apareció de pronto. Era la señora Carmen. Hoy había publicado la foto de un bebé recién nacido. El pequeño bebé estaba envuelto en una manta suave. Su rostro estaba rosado y sus manitas cerradas parecían un capullo que aún no se había abierto. El texto de la publicación era muy simple. Por fin llegó el día de jubilarme y volver a casa para cuidar de mi nieto. Detrás añadía un emoticono sonriente y una flor. Miré la foto en la pantalla del teléfono. Tan rápido que la persona que había sido testigo de mi embarazo en la Villa Cortés aquel año, ahora también se había convertido en abuela. Y yo, por fin, ya no estaba de pie en el mismo lugar, esperando que alguien volviera la cabeza. Apagué la pantalla del teléfono. En la tranquila oscuridad de la habitación, el sonido de la lluvia fuera de la ventana parecía prolongarse sin fin. Cerré los ojos. Esta vez, en mi sueño ya no estaba el sonido frío de una silla de ruedas, ni tampoco la espalda lejana de Diego Cortés.